Buena tarde a todos y todas las personas que nos sintonizan por redes sociales. Bienvenidos una vez más a nuestro primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales 2021, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas y Participación Social, así como Quibernos, Tamaulipas. Les damos a todas y todos la bienvenida a nuestra siguiente ponencia, la cual estará a cargo de la consejera Noemí Argüello Sosa con el tema Justicia Electoral y Representación Política de las Mujeres en México. Les cedo la palabra a nuestro moderador, el maestro José Luis Ender Velarde García. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí, como siempre. Me da mucho gusto introducir a la maestra Noemí. Es doctoranda en educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene una maestría en educación. Es máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género por la Universidad de Salamanca, España. Tiene una especialidad en educación integral de la sexualidad por la Universidad Pedagógica Nacional. Además, es licenciada en Derecho por la Universidad Tecmilenio y licenciada en Biología por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Se ha especializado en temas como el género y liderazgo político, violencia política contra las mujeres en razón de género, derecho constitucional y parlamentario, derechos humanos, derecho electoral, transparencia, financiamiento de la política y de las campañas electorales. A todos los que nos ven en Facebook Live, iniciamos con la participación de la maestra Noemí Argüello Sosa. Dejen sus preguntas, porque al final trataremos de contestar la mayor cantidad posible. Adelante, maestra. Muy buenas tardes ya, ya pasamos del mediodía. Un gusto, bueno, quiero iniciar pues agradeciendo ampliamente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Victoria, por la invitación, pero a la vez por una amplia felicitación por esta iniciativa. Un agradecimiento al maestro Gustavo Puga, a todo el equipo de Creando Raíces, que bueno, son un colectivo muy proactivo y que ha venido a dar un nuevo giro aquí en Ciudad Victoria, sobre todo con este tipo de eventos. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por la invitación. Bien, en este congreso, donde estamos hablando de básicamente de lo que todos los fenómenos que suceden en el contexto electoral, es importante también hablar de qué sucede con la representación política de las mujeres. Y en ese sentido, bueno, pues es mi participación. Espero que sea, que pueda explicarlo en palabras que permitan una comprensión de cuál es el mensaje, cuál es el contenido que se quiere transmitir. Y bien, pues voy a permitirme compartir una presentación para iniciar con bueno, si no es una plática, sí, a lo mejor esta interacción a través del chat con sus preguntas, y pues iniciamos con una presentación y al finalizar atenderé los planteamientos si es que hubiera alguno. Bien. Permítanme. ¿Sí se ve? ¿Se ve la presentación? Ok, bien. Bueno, pues para iniciar, quiero comentar que, si bien es cierto, la plática del día de hoy es sobre justicia electoral, representación política de las mujeres, la quise titular México paritario a golpe de sentencias, porque en estas 6 palabras podemos resumir todo lo que tenemos, lo que vamos a ver el día de hoy. Es un México que ha ido avanzando en la representación política de las mujeres, en algunos espacios ya a un punto paritario, aunque sea solo en la vertiente cuantitativa, pero ha sido a golpe de sentencias. Y qué mejor que hablar de la más sonada sentencia, incluso
a nivel internacional fue reconocida. Una sentencia que se representa con esta imagen. Dice, soy Juana, no Juanita. No sé si nos acordamos hacer un poquito de historia en 2009, cuando las mujeres que llegaron y ganaron espacios en la Cámara de Diputados empezaron a renunciar. Y curiosamente, todas esas mujeres que estaban renunciando por diferentes motivos tenían como candidatura suplente a un hombre. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que estas mujeres que habían ganado la elección, que habían sido triunfadoras, pues al parecer, pues les habían solicitado amablemente que, o no sé en qué términos, pero que renunciaran para ceder su espacio. Incluso algunas lo decían, era parte, algo al que al parecer ya estaba convenido. O sea, se había cumplido en ese momento, en 2009, con la paridad que se exigía con la presentación de candidaturas mujeres, pero pues ya cuando estaban en el cargo, pues no se les dio la oportunidad de ejercerlo. Entonces, ¿qué tenemos en este sentido? Bueno, pues un fraude a la ley como tal. Y aquí un grupo de mujeres, el grupo de Mujeres en Plural, que ahora se llama Mujeres en Plural, se organizó. Son mujeres que tienen una larga trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres, no solo los derechos político-electorales. Y estas mujeres presentaron esta impugnación. Y la sentencia, que es la sentencia sub JDC 1264, diagonal 2011, o sea, esto ocurrió en 2009 y se resolvió esta sentencia en 2011, pues es la que se llama la sentencia antijuanitas, la que se denomina sentencia antijuanitas. Insisto, estas eran las mujeres, o sea, se tomó la protesta e inmediatamente renunciaron para darle el espacio a los hombres. De tal suerte que con ese ritmo y con esas condiciones, pues iba a estar muy complicado que las mujeres avanzáramos en la representación política. Pero bien, esto es una forma de violencia política contra las mujeres en razón de género que ahorita ya está tipificada como un delito electoral a partir de la publicación de la reforma el día 13 de abril de 2020. Entonces, esta práctica es un delito. Bien, pero ¿por qué es importante incorporar a las mujeres? Dirían, bueno, si hemos funcionado tanto tiempo con puros hombres, durante mucho tiempo hubo cámaras de diputados conformadas solo por hombres. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues bien, la participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de las decisiones políticas es importante por varias razones. Una, pues es una garantía básica de los derechos humanos, que la democracia, una democracia participativa, no puede excluir a ningún sector de la población. El principio de legitimidad democrática exige la plena participación y el liderazgo de las mujeres. Otra de las razones es el desarrollo de los estados y sociedades que requieren las capacidades, habilidades y talentos diversos, tanto de hombres como de mujeres. Y por lo que la inclusión de las mujeres aumenta las propuestas de soluciones disponibles, así como la visión sobre los problemas que se presentan en nuestra sociedad. Y otra de las razones es la presencia de mujeres en las esferas de decisión. Incentiva la participación y el compromiso de más mujeres, es decir, se convierten en referentes para otras mujeres y que las impulsan a interesarse en el ámbito político y en querer ocupar esos espacios. Bien, esta incorporación o este avance que sabemos que ha pasado por una etapa desde el reconocimiento, aunque en su momento se le otorgó el voto a las mujeres,
no fue una concesión graciosa ni que tuviera alguna voluntad política sin que hubiera ninguna presión. En su momento, estos instrumentos internacionales, estamos hablando de, por ejemplo, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, que fue un instrumento de 1952 y que se suscribió, el Estado mexicano lo suscribió en 1953, el 31 de marzo. Esta convención no es una casualidad que sea el mismo año, en 1953, cuando se le otorgó el voto pleno a la ciudadanía plena a las mujeres, sino está vinculado a lo que ocurría en el espacio internacional. Sin embargo, bueno, en México había también, antes de ese 53, se otorgó el voto a las mujeres en el ámbito municipal. En el ámbito municipal donde se decía, bueno, ahí las mujeres pues como que sí saben cómo gobernar, porque llevar el municipio es como muy cercano a lo que sucede, o sea, el municipio es lo más cercano, la autoridad más cercana a la ciudadanía, y es como llevar la casa, ¿no? O sea, el gasto que hay que arreglar, que hay que, en dónde hay que invertir, etcétera. Y ahí fue el primer espacio donde se les otorgó el voto a las mujeres. Sin embargo, en ese momento, el presidente Miguel Alemán les dijo, sí van a tener el voto para que puedan participar, para que puedan ser candidatas, puedan ser presidentas municipales, pero no dejen de ser la madre abnegada, la hija recatada, la madre ejemplar, maravillosa, encargada del hogar. Algo muy complicado, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que si eres presidenta municipal, es complicado, como lo hacen todos los hombres que son presidentes municipales, pues te tienes que dedicar un buen tiempo de tu día a atender todo. Eres prácticamente un presidente municipal o una presidenta municipal 24/7. Entonces tienes que estar disponible para poder atender tu responsabilidad y pues sí se requiere del apoyo, pero bueno, aquí esta condición es, en otras palabras, algo que todavía seguimos arrastrando hasta este tiempo, ¿sí? Que queremos que cumplan con todo y entonces ahora vemos estas supermujeres que se hacen, se multiplican, ¿no? Para estar en la casa, en la escuela con los hijos, en su trabajo o en la presidencia municipal o en el partido. Decía una militante, me decía, es que las mujeres que estamos en los partidos no tenemos una doble jornada, tenemos una triple jornada, porque tenemos nuestro trabajo, tenemos todo lo que está en la casa y aparte todo lo del partido. Dice, con una cosa tienes, dice. Entonces, eso es básicamente una el contexto en el que estamos y que, bueno, representa una situación que no favorece. Pero bueno, en el 53, sí fue cuando se otorga la ciudadanía plena a las mujeres y ya pueden votar y ser votadas en todas las elecciones. Si hacemos una comparación con otros países, vemos cómo México llega bastante tarde al reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres. Vean, en 1893 Nueva Zelanda, incluso en países latinoamericanos encontramos, antes que a México, encontramos a Ecuador en 1929, ¿sí? O sea, que 24 años antes. Entonces, sí, esto pues sí genera un panorama, nos da un panorama de cómo es que a partir de 1953 es que apenas teníamos la oportunidad de participar. Ahora, con este reconocimiento, me gustaría ver cómo es que nos fue. Cómo es que nos fue desde 1953 hasta 2012. Esta es una gráfica que representa en gris lo que son los hombres y en color más oscuro, gris Oxford más o menos, color oscuro, gris oscuro, el porcentaje de mujeres. Vean cómo va aumentando poco a poco, pero muy poco a poco. Incluso en 2009, en las elecciones de 2006 baja, o sea, 27%, o sea, es muy bajo y va avanzando muy poco a poco. Lo mismo sucede en senadurías, ¿ven? Incluso en el 91, cuando aparece el IFE,
Vean, o sea, baja 33.1% la representación de las mujeres en el Senado. Esto sí es, pues es la realidad, o sea, no había una condición en el contexto que favoreciera la representación estable y adecuada, proporcional a las mujeres en los ámbitos, en los órganos de representación. Ahora, hasta 2004, solo 5 gobernadoras. En la primera en 1979 y luego que fue Griselda Álvarez en Colima, en el 87 Beatriz Paredes en Tlaxcala, en el 91 Dulce María Sauri Riancho en Yucatán, Rosario Robles en el 99, pero bueno, fue un interinato cuando el actual presidente de la República dejó el cargo, y en 2004 Amalia García en Zacatecas. Bien, ahora, en relación al tema que nos ayuda a contextualizar lo que estamos analizando el día de hoy, en relación a la justicia electoral y el género, la representación de las mujeres. En las últimas décadas, los avances en justicia electoral han sido pues importantes. Sobre todo pues las sentencias, los jueces han avanzado en impartir justicia para ir abriendo espacios a las mujeres y protegiendo también sus derechos político-electorales. Básicamente ha sido con una actividad importante por parte de las autoridades electorales. O sea, bueno, primero las mujeres activistas, los colectivos feministas, los aliados que forman parte de las autoridades electorales también, a autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales. Hablando administrativas, el Instituto Nacional Electoral, y de los institutos electorales locales como el IETAM, así como cuando lo ha hecho de manera análisis de oficiosos los tribunales, bueno, es cuando han participado de manera proactiva para impulsar la justicia electoral para las mujeres en estos ámbitos. Bien, hay un estudio de Carolina Gilas y Flavia Freidenberg, donde se presenta un análisis de estas sentencias que han representado hitos, ¿sí? Son casi alrededor de 60 sentencias que han representado hitos en la participación política de las mujeres. Y tenemos desde 2006 como algunas sentencias ya señalaban que era necesario colocar a mujeres en los primeros lugares de las listas de representación proporcional. ¿Por qué? Porque pues si se dan cuenta, muchos partidos solo obtienen una diputación en el Congreso. ¿Quién la obtiene? A través de la vía de representación proporcional. ¿Y pues a quién se la asignan? Pues el primer lugar, ¿sí? Entonces, si todas las listas, históricamente, casi todas las listas han sido encabezadas por hombres, es por eso que era importante introducir esto. Eso es un avance que se considera que es una sentencia de avance. Y la mayoría son sentencias de avance, aunque algunas son de retroceso. Otras, dice, han alternado las candidaturas de ambos géneros en las listas. Entonces, estas sentencias son previas a lo que luego se materializa en el ámbito legislativo. ¿Sí? Esto ya está en nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, aquí en 2009, pues no, ni siquiera existía la ley, era el código, el COFIPE, el famoso COFIPE. En ese sentido, es que tenemos también otras sentencias, la que les comentaba, la famosa sentencia de 12624, de la cual se desprenden la fórmula debe de estar formada por propietario y suplente del mismo género. Si es una mujer propietaria, suplencia tiene que ser también una mujer. Sin embargo, esta sentencia luego se tradujo en la ley y lo tradujo que si los hombres también deberían de tener suplencia hombres, pero bueno, vamos a ver que luego más adelante se modifica este criterio. También que se elimine la excepción, esto de que, bueno, es que yo ya hice un procedimiento interno en el partido y si el procedimiento interno dice que es hombre,
y pues ni modo, nada más ganaron 5 mujeres de 43 municipios, pues ni modo, porque es la voluntad de la militancia. No, todos los procedimientos de selección deben de ser democráticos y no se justifica esta excepción, por lo tanto deben de diseñar un método interno de selección que permita cumplir con la paridad. O con las cuotas, en ese momento eran las cuotas. Bien, otra es la paridad vertical y horizontal en ayuntamientos. Es en 2014, esta, que bueno, es una jurisprudencia, la 7 de 2000, bueno, que es la 7 de 2015, de la jurisprudencia. Y esto ha permitido, por ejemplo, que en las elecciones de 2015 en Tamaulipas hayamos tenido una revisión de una presentación paritaria de las candidaturas a ayuntamientos, a presidencias municipales, así como también su integración. ¿Con base en qué? Precisamente en estos criterios, aun cuando en nuestra ley es fecha que no está, bueno, ya está incorporado como tal, pero apenas el año pasado fue cuando se incorporó. La paridad de las elecciones por usos y costumbres debe de preservar la equidad de género en elecciones por derecho consuetudinario, o sea, que permita que las mujeres participen. Las sustituciones de los cargos siempre debe de ser cubierta por el mismo género. Tenemos además otra sentencia, un juicio de revisión constitucional de 2015. No se deben de realizar ajustes en la apelación de las candidaturas para alcanzar la paridad en los órganos de integración. Esto es un retroceso, ¿sí? Que no debe de alterar las listas. Esto es un retroceso, eso luego se revierte más adelante. No se puede analizar el cumplimiento de la paridad después de la jornada electoral. Esto también es un retroceso, esto ya tampoco es un criterio que sea vigente. Pero bueno, es parte de la justicia electoral. El juicio de defensa de los derechos del ciudadana, en el tema de acciones tuitivas, dice cualquier ciudadano puede impugnar las decisiones relativas con el cumplimiento de la paridad porque es interés social para lograr la igualdad de género. Es decir, cualquier persona puede, sobre todo las mujeres, una mujer que vive en Chiapas puede venir e impugnar una resolución, por ejemplo, o un acuerdo del Consejo General del IETAM, porque considera que afecta al principio de paridad. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente todas las acciones para lograr la paridad generan luego efectos en la ciudadanía, en el contexto. Bien, otra retroceso es cuando se determinó que la violencia de género, la violencia política en razón de género no era una causal de nulidad. Que bueno, esto ya está en vía de ser, ya no se atiende como tal. Otras sentencias relevantes son de la Sala Jalapa, el juicio de revisión constitucional 140-2018, dice la cancelación del registro en la candidatura de quien pretendía ser reelecto al cargo de presidente municipal por considerar que incumplió el requisito de tener modo honesto de vivir al incurrir en violencia política en razón de género en contra de las síndicas del municipio. Es decir, esta sentencia de Sala Jalapa fue cuando impidió a un presidente municipal, y así le ha sucedido a otros, en otras entidades, por perder esta calidad de tener un modo honesto de vivir al habérsele actualizado o haber comprobado que se cometió el ahora delito, en ese momento no, de violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, tenemos otras sentencias, dos sentencias que dice, es admisible que los partidos postulen fórmulas de candidaturas en las que las mujeres sean suplentes de los hombres, es lo que hablamos de las fórmulas mixtas. Esto es parte de lo que no está en la ley, pero que está en estos criterios y en estas sentencias. Y las medidas adicionales, dice las autoridades electorales, en juicio de revisión constitucional resuelto por la Sala Superior, el 4 de 2018, y se pueden implementar medidas adicionales para fomentar la representación política de las mujeres y eso
es para atender al principio, a la interpretación conforme de lo que es el principio de paridad. Otros de los tesis recientes son el de la autoadscripción. Eso tiene que ver con las mujeres trans. Dice, la manifestación de identidad de las personas es suficiente para acreditarla. Esto es a la llamada autoadscripción de género, autoadscripción simple. Es decir, si te registras y dices que tú, independientemente de lo que tu acta de nacimiento señale, si tu identificación, tu identidad de género difiere, no es la que se establece o la que generalmente o la que es más común, que es acorde al sexo biológico, es la que se debe de respetar y es suficiente. Pedir alguna documentación adicional para comprobar o alguna autoadscripción calificada, más bien adscripción calificada, que es cuando un tercero te reconoce como que perteneces a ese género, o sea, así es como llevas tu vida, no es necesaria. Eso es violencia, eso es algo que es excesivo, y por lo tanto la autoadscripción simple al género es suficiente. Y también acá abajo, que es la tesis 11 de 2019, es algo semejante, es en el mismo sentido, y esto sucedió en el caso de los Mushes en Oaxaca, donde tuvimos este tema de que hubo hombres que se registraron como personas transgénero y pues no lo eran, y a partir de esa sentencia es que tenemos este criterio. En Oaxaca, por cierto, ya no tienen este problema porque ellos ya tienen regulado lo que es la identidad de género en su marco legal local. Y pues uno de los criterios más recientes, que es el de paridad en gubernaturas. Esta sentencia, SubRap 116 de 2020, en donde el tribunal, la sala superior, revocó el acuerdo del INE que establecía que debería de haber una postulación paritaria en este sentido, y que deberían de haber presentado 8 candidaturas a gubernaturas por ahora en este proceso electoral, porque son 15, como la paridad es 50%, pero se interpreta que paridad es 50% mínimo para mujeres, máximo para hombres, entonces la mitad sería 7.5, pues no, tiene que ser 8, y esa era la propuesta del INE. La sala superior dice que no, pero aprueban que son 7, ¿sí? Por mayoría, y así es como surge este criterio, y es por eso que en este proceso electoral, en las entidades que tendrán elección para la gubernatura, tendrán postulaciones los partidos de manera paritaria. Bien. Un ejemplo del impacto de la justicia electoral es en el caso de Tamaulipas, ¿sí? En el caso de Tamaulipas tenemos una serie de disposiciones en nuestro reglamento de paridad, igualdad y no discriminación para la postulación e integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, que no están en nuestra ley. No están en nuestra ley, no están en nuestra Constitución, no están establecidos. Lo que ven aquí arriba es lo de las fórmulas homogéneas, eso sí está, que tienen que ser del mismo género. Todo lo demás no está. No están los bloques de competitividad, pero ya dijimos, habría que evitar que estuvieran esto de los municipios perdedores, y por eso es que se hacen estos bloques de votación alta y votación baja. Vaya, nosotros traemos en ayuntamientos, como son más ayuntamientos que diputaciones, estamos hablando de 22 diputaciones, que se hacen 2 bloques de 11, si hay una postulación completa, y en ayuntamientos son 43, entonces se hacen 3 bloques cuando son 29 municipios o más. Y en las diputaciones son solo 2. Hay también porcentajes mínimos y máximos en cada uno de los bloques. Eso no está en nuestra ley, está en el reglamento. Hay fórmulas homogéneas o mixtas cuando la candidatura propietaria es de un hombre, ¿sí? Recuerden esta sentencia donde decía, sí, las mujeres pueden ser suplentes.
Esto es, básicamente está basado en eso. La revisión de la paridad a las coaliciones y candidaturas comunes debe de ser, tiene que haber paridad al interior, pero también la postulación por parte de los partidos, esa no se revisa al interior de las coaliciones, lo que se revisa es su postulación total por un partido. Lo que postuló a nivel de coaliciones como a nivel individual, si es que hace dos vías o a través de candidaturas comunes, se toma el conjunto y entonces sí tiene que cumplir con la paridad. También la revisión de elecciones extraordinarias de esta paridad también está en el reglamento. Y la interpretación conforme del principio de paridad, es decir, la postulación en candidaturas impares. Cuando hablamos de 43 ayuntamientos, dices, bueno, mitad 21.5, no, pues tiene que ser mitad 22 para mujeres, porque puede ser un poquito más del 50%, pero nunca menos. Entonces es 22 para mujeres, 21 para hombres, y esto es pues con base a lo establecido. Eso sí está en nuestra ley, pero es la interpretación, ¿sí? Lo que hace que lo que a veces está, porque a veces sucede que está en nuestra constitución local o en la constitución federal y no tiene ningún efecto, porque le damos la interpretación o la traducimos en una norma que es ineficaz, ¿ok? Entonces se trata de hacer eficaz lo que está en nuestro marco legal vigente. También se incorporaron las denominaciones de los grupos de atención prioritaria para procurar la disposición de que procuren los partidos políticos y las candidaturas independientes incorporar a las personas que pertenecen a estos grupos de atención prioritaria. Y finalmente, algo que tampoco está, aunque sí hay una obligación de una integración, el método de ajuste no está para la integración paritaria. No está en nuestra ley, este es un método de ajuste que traemos en nuestros lineamientos, tanto para el Congreso del Estado como para los ayuntamientos, con base en un criterio de la Sala Monterrey. ¿Sí? De hecho, a nivel nacional hay varios métodos. A nuestro juicio, desde el Consejo General del IETAM, es el que consideramos que es el más adecuado, ¿sí? El que corresponde más al objetivo que se quiere, que se persigue. Bien. ¿Cuál es el impacto entonces de la justicia electoral en la representación política? Vemos cómo sí ha tenido impacto, ¿sí? Ha ido avanzando, también es el tema de las cuotas, pero todas estas disposiciones han ido avanzando, han ido impactando y luego se han traducido a disposiciones emanadas del Poder Legislativo. Esto es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿sí? Del Senado, perdón, Cámara de Diputados y Diputadas, y aquí el Senado, cómo se ha tenido impacto. Legislaturas locales, ¿sí? En todo el país tenemos, en Nayarit, que es la que tiene la menor cantidad, con 37%, pero tenemos Morelos con 70% de mujeres en el Congreso. Entonces, es la representación cuantitativa, sí se ha logrado con el impacto de esta justicia electoral para la representación política de las mujeres. Cargos con menor impacto, o sea, sin paridad, pues la presidencia de la República, ¿verdad? Sí, también ni en las candidaturas ha habido, apenas en 2018 solo una mujer que finalmente no terminó. De 2018 de 1982 a 2018 solo se han postulado 6 mujeres a la presidencia de la República. ¿Sí? O sea, este es todo un tema. En las gubernaturas, en los últimos 3 años, de 81 postulaciones en las diferentes entidades que han tenido elección a la gubernatura, solo 14 eran candidatas mujeres. ¿Okay? Entonces, todo esto es parte, o sea, no todo puede ser resuelto desde la justicia electoral, pero bueno, esto es donde no ha impactado, no ha alcanzado, y toda la agenda pendiente. Apenas el 17%. Solo 9 gobernadores a esta fecha, ¿sí? Presidencias municipales, o sea, de tener en 2008 4.6, hemos ido avanzando, hoy tenemos un poco más, en el 2017 14%, 2018 21.5%, y ahora tenemos que algunas entidades son las que tienen la mayor brecha de género en las
presidencias municipales. Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes, Hidalgo. Nuevo León, Colima, Guerrero son los que tienen una brecha de género de 60% más, ¿sí? O sea, prácticamente los hombres tienen la postulación, ocupan del más del 80% de las presidencias municipales de su entidad. En Tamaulipas tenemos 17 mujeres desde la elección anterior, de 2018, y ahora, perdón, las electas para 2018-2019, perdón, del periodo anterior, las recientes son el periodo de 2016 a 2019, y tenemos 17 presidencias municipales ocupadas por mujeres. Que en total las mujeres en este proceso a 2019 ya ocupan en todo el país, solo contando aquellas presidencias municipales que emanan de sistemas normativos de partidos políticos, no de sistemas normativos indígenas, es el 26%. O sea, es una agenda todavía pendiente. Otra agenda pendiente es la parte de la paridad, la vertiente cualitativa. Y así me voy a ir mucho más rápido. Tenemos que solo, para muestra basta un botón, de las 31 capitales de los estados, obviamente la Ciudad de México no se está considerando, los 31 estados, solo 7 capitales son gobernadas por mujeres, solo 7, eso apenas el 22%. O sea, hablando de que son los municipios que pueden tener un peso o que tienen un peso político importante, incluso también económico, pues político y social. En los legislativos federales, vemos como en la Junta de Coordinación Política hay más hombres, ¿sí? Estos son los órganos de poder. Y este es en el Senado, y en la Cámara de Diputados no se diga. ¿Ok? En las dos, sí tenemos en el Pleno, en toda la conformación de las cámaras, sí tenemos una paridad ahorita, pero en los órganos de poder sigue habiendo una mayoría de hombres. Lo mismo sucede haciendo un análisis de las comisiones que están relacionadas con los estereotipos de género femenino, que son llamadas comisiones blandas, ¿sí? O sensibles al género. Estas comisiones son normalmente ocupadas en el Senado, son 5 mujeres y un hombre, en la Cámara de Diputados 4 mujeres y 2 hombres. Y vemos cómo sucede lo diferente cuando se trata de comisiones estratégicas o las llamadas duras. En el Senado todas las presiden hombres, y en la Cámara de Diputados sí, ahí está 50-50, ¿sí? Pero acá en el Senado todas estas comisiones las presiden hombres. Ahora, en los legislativos locales, vemos al final que sí existe una integración más o menos paritaria, completa, en cuanto a la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, pero sigue habiendo una mayor cantidad de hombres, de un 60-40 aproximadamente. Y en las presidencias igual, en las presidencias tanto de la mesa directiva como de las juntas de coordinación política. O sea, en 8 entidades las preside una mujer, y en el resto, en las 24, son presididas por hombres. Las comisiones legislativas por género. Ven ustedes que las mujeres tenemos una mayor cantidad de presidencias de comisiones en los legislativos locales. Ustedes dirán, qué bien. Pues no, resulta que estas comisiones son la mayoría, estas comisiones que no quieren los hombres, las que son las comisiones que están en las denominadas blandas, las que están relacionadas con el tema de género, la Comisión de Igualdad, la Comisión de la Familia, de los grupos vulnerables, etc. Y en las duras, pues tenemos igual al revés. O sea, esto lo vemos aquí. Las mujeres
ocupan la mayor cantidad de presidencias de los grupos vulnerables, y acá, perdón, de comisiones blandas, y las comisiones duras o estratégicas ocupan muy poquitas, ¿sí? Eso es lo que sucede. Por eso hablamos de la paridad desde su vertiente cualitativa, pues no da así. En conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir que, pues si bien es cierto, pues la justicia electoral ha contribuido a la protección de los derechos de las mujeres, pues los jueces han incidido en 5 procesos básicamente, que son, lo señalan en su estudio Carolina Gilas y Flavia Freidenberg, un estudio de 2020. En el fortalecimiento y el del diseño, ha incidido en el fortalecimiento del diseño de las medidas de acción afirmativa, o sea, en lo que se refiere a la ley de cuotas de género, mediante pues cierre de estos espacios en donde hay lagunas interpretativas, ahí es donde las sentencias han incidido, y también protegiendo el mandato de lo de la fórmula completa, así como también estas vías de fraude a la ley. Ahí es donde han incidido. La interpretación conforme de paridad han contribuido a esta interpretación, incorporando pues nuevas formas de paridad que vayan más allá de la postulación, como lo decíamos, o más allá también de lo que está en la ley, como es el caso de la jurisprudencia que señala que es obligatoria la postulación, la paridad horizontal y vertical en ayuntamientos, aun cuando no esté en la legislación local. También la ampliación de la procedencia a los mecanismos de protección, cuando hablamos de que hay un interés legítimo de todas las personas, especialmente de las mujeres, para impugnar todas aquellas resoluciones que consideran que van en contra del principio de paridad e igualdad. Y dotar de efectividad a las normas que consideran, que eran consideradas, pues, normas de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, pero que finalmente no estaban teniendo el efecto deseado o la interpretación adecuada para lograr el fin que se persigue. Por lo tanto, aquí es donde los tribunales aportan esta interpretación. El avance en la representación política de las mujeres, pues, ha contado con la participación de mujeres activistas, hombres aliados, de los colectivos feministas, así como de instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales, como ya lo habíamos comentado, cómo es que participan cada una de ellas. Bien, pues básicamente esto serían el impacto de la justicia electoral en la representación y la agenda política de las mujeres y la agenda pendiente. Sin embargo, recordando este tema de lo de las Juanitas, pues ahora, ¿qué tenemos? Acciones ideas pues creativas que se les ocurren al interior de los partidos políticos, pues ahora tenemos a las nuevas Juanitas, ¿sí? En 2018 tuvimos el caso en Chiapas, donde 43 mujeres fueron presuntamente presionadas a renunciar a sus cargos, ¿sí? Y otra vez tenemos aquí a las mujeres denunciando desde el Instituto Electoral de Chiapas. Las consejeras avisaron al INE. Las consejeras del INE acudieron a Chiapas. ¿Qué hicieron? Revisaron la situación, se dieron cuenta que algunas mujeres sí fueron presionadas, otras fueron engañadas. Algunas les dijeron, no, ya se acabó la elección, si no firmas aquí tu renuncia ya no te vamos a poder postular, y pues ellas firmaron. Entonces, estas situaciones que dijeron, bueno, pues si no hay mujeres en las candidaturas, en los espacios de RP, a la hora que el Instituto Electoral Local asigne las diputaciones de RP, las regidurías de RP, pues va a tener que poner a hombres, ¿sí? Y no resultó así, porque intervino el Instituto Nacional Electoral y estableció lineamientos para evitar que eso suceda, un método de sustitución que en el último de los casos se terminaría incorporando a mujeres de otros partidos al espacio que les correspondería a ese partido que no tiene mujeres. Y además, con una sentencia
para las consejeras y consejeros. Esto ya quedó en esta, como lineamientos que tenemos obligación de atender, de que de no atenderlos serán destituidos y destituidas los consejeros que aprueben, que no atiendan estos lineamientos. Bien, pues para terminar, me gustaría reflexionar sobre si, bueno, son las propias mujeres, como lo vemos aquí en esta imagen, quienes siguen estando en la primera línea de batalla, defendiendo sus derechos a través de exigencia de cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en los criterios, en las jurisprudencias. Sin embargo, pues hay un conjunto de retos que no siempre son visibilizados y que se relacionan pues con el propio progreso de esta idea de la igualdad de género. Y lo digo como idea porque sí es una idea, un sueño, un anhelo que está en ese nivel todavía, no se ha materializado. Estamos todavía con esta agenda pendiente. Debemos de pasar de la idea de la búsqueda de la igualdad formal a la igualdad sustantiva, a la igualdad real, a la igualdad ya en los hechos. Es momento, considero, que de avanzar y que sin abandonar estas acciones para seguir cumpliendo con el principio constitucional de paridad, para transitar, es momento de transitar a una igualdad de transformación, que implica pues una transformación de las relaciones de género entre los géneros, lo que nos va a representar a todas y todos, manifestar nuestro compromiso para la eliminación de esas fuentes de desigualdad. No hablando de que si postuló o no postuló, sino lo que está a nivel estructural, estas fuentes de desigualdad entre hombres y mujeres por razones de género. Solo haciendo estos cambios podremos avanzar en la ruta que nos lleve a la igualdad sustantiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Hay muchos saludos, hay muchos comentarios en Facebook Live. Paloma Castillo, saludos a todas y todos. Ali Guerra, excelente información. Dolly Ruiz, muchos saludos a la consejera Noemí. José Valle pregunta, ¿qué opina acerca del caso de la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León que demandó a un youtuber por violencia de género por parodiarla? ¿Es libertad de expresión o violencia de género? Mira, sí vi la disculpa, bueno, escuché la disculpa del youtuber. No estoy enterada del asunto completamente. Creo que lo que hay que considerar, creo que es como este ejemplo, una oportunidad de hacer un ejercicio entre todas y todos, porque si bien es cierto, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General en materia de delitos electorales, se encuentran ahí los supuestos que actualizarían este delito o esta falta administrativa. Hay una interpretación amplia, ¿no? Hay disposiciones que no son tan específicas ahí mismo y hay elementos que hay que considerar. Entonces, a lo mejor podríamos hacer aquí un ejercicio. Si bien es cierto, existe el derecho a la libre expresión, ¿sí? Este derecho no es absoluto. Este derecho tiene sus limitantes. Y el limitante es la afectación de los derechos de terceros, ¿sí? En el caso de las mujeres candidatas, en este contexto histórico, recuerden que pues las normas, las disposiciones se interpretan y generan normas de acuerdo al contexto. Entonces, es importante considerar cuándo lo que estás expresando en el ejercicio de tu derecho a la libertad de expresión, lo que estás diciendo, afecta, primero, usa elementos de género, es decir, reproduce estereotipos, ¿sí? Reproduce estereotipos. Digo, desconozco el caso a profundidad, pero sí lo escuché, pero no lo he analizado a profundidad. Si tiene elementos de género
Y si esos elementos de género le afectan de manera desproporcionada a la mujer y le afectan su posibilidad de ser electa, es violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Sí? Cualquiera, mujeres u hombres, podemos ejercer esa violencia. Entonces, es un ejercicio que se puede hacer más didáctico si haces una inversión, lo que se llama la figura espejo, que es, para quien lo preguntó, imagínate que la mujer, que ese youtuber hizo una parodia, la parodia, y esa persona, en lugar de ser mujer, candidata, era un candidato. ¿Hubiera hecho esa parodia con un candidato? Si la respuesta es sí, tal vez no sea violencia, no tiene elementos de género. Si la respuesta es no, quiere decir que tiene elementos de género, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú dices, llevaba la falda muy corta la candidata, ¿sí? O sea, ¿cuándo nos vamos a poner nosotros a decir es que el diputado llevaba el pantalón como que apretado? No, ¿verdad? O la falda apretada. O sea, no, porque esos son estereotipos de género y estos estereotipos lo que hacen es encasillar a las mujeres en esta idea de que no te toca lo público, tú debes de vestirte bien, ser recatada. Sí, en 1947 nos dijeron, sí, vas a participar y no dejes de ser la mujer recatada, la madre admirable, abnegada. Sí, eso dijeron, sí, pero eso es violencia política, ahorita, actualmente. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que ir trabajando para cambiar la cultura y poder identificarla y no cometer estas faltas y estos delitos. De acuerdo, muchísimas gracias, maestra. Hay muchas personas a las que queremos enviarles saludos: José Ramos, José Herrera, Selene, Rafael, Ana Cecilia, Jimena, Frida, Andrea, Brandon, Alexander, Dani, Ian, Gabriel, muchos más que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Gracias a todos por acompañarnos. Le cedo el uso de la voz a Gustavo Puga para que clausure esta ponencia. Muchas gracias, Ender. De nuevo, muchas gracias, consejera Noemí, por compartir esta información tan necesaria, sobre todo en estos temas vigentes que se necesitan ser tratados y poner sobre la mesa y sobre todo sobre la agenda política y la agenda legislativa que tanto necesitamos para tener una verdadera equidad de género entre hombres y mujeres. Me permito leer el siguiente reconocimiento. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Victoria, presenta el siguiente reconocimiento a la consejera Noemí Argüello Sosa como ponente en el marco del primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales 2021 con el tema Justicia Electoral y Representación Política de las Mujeres en México. Firma el doctor Armando Villanueva Mendoza, director de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Campus Victoria. De nuevo, muchas gracias, consejera Noemí. Esperamos tenerla muy pronto con una nueva ponencia. Para todas las personas que nos siguen en redes sociales, no se vayan, continuamos con nuestro itinerario. Tenemos nuestra última actividad de este primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales. Tenemos el panel con la discusión si ha sido funcional o no la reelección en México. Participarán magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas, así como el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Los esperamos, no se vayan, en un momento más regresamos. Muchas gracias al doctor Armando Villanueva por la invitación. Muchas gracias a Creando Raíces y Ender, Gustavo, un gusto.